Hola, buenos días. Todavía estamos intentando comprender la historia, el modo de ser de Cuauhtémoc. ¿Qué decíamos? Pues se quiso resistir. Hoy vamos a ver unas cosas que tienen que ver con esta fuerza que está por encima de los dioses y de los hombres, porque para muchos es nuevo, es difícil comprender este asunto de la muerte de los dioses, porque porque somos modernos, ¿sí? Es decir, como hombre moderno, los dioses no existen. Lo que existe es lo que vemos, ¿sí? ¿Recuerdan? Como hombre moderno existe lo que puedo verificar, lo que puedo falsear, diría Popper, lo que puedo manipular, lo que se puede medir. Es decir, tenemos una visión científica del mundo. Por eso es que este asunto de los dioses pues nos parece como literatura, por así decir. Nos parece como ficción, como una película, como cosas inventadas. Nos resulta difícil considerar de un modo muy distinto también lo divino. Ese es por un lado, ¿no? La visión científica. La otra es por nuestra visión, digamos, ¿cómo se podría decir? Cristiana del mundo. La visión cristiana del mundo nos enseñó que, digamos que Dios es eterno, que Dios no muere. Cuando los españoles llegaron aquí, les dijeron, es que ustedes no conocen al Dios verdadero, sus dioses son demonios, ¿recuerdan? Y pues sí, ¿cómo comprender un modo de ser que hace 500 años se apagó? Digamos, para este continente, para el Anáhuac. Pero esto mismo que le sucedió al Anáhuac, donde dicen los Tlamatinime, nuestros dioses han muerto. Esto lo vamos a ver más adelante. Cuando ya veamos, digamos, ¿qué será? Digamos el post-cristianismo, por así decir, ¿sí? Porque ya en nuestros días, pues ya el cristianismo no determina nuestras vidas. Sí, se va a la iglesia, sí esto, sí lo otro, pero digamos que lo que verdaderamente determina nuestras vidas es la ciencia, la técnica mundial. Entonces, en el video pasado habíamos hablado de cómo los oráculos se van apagando y cómo Cuauhtémoc pues ya no tiene, digamos, como relación con los dioses, en tanto que le respondan los oráculos,
en tanto que le ayuden a ganar las batallas, en tanto que le den señas de que ya acabó. Cuauhtémoc era muy joven y, digamos, muy animoso. Pero, como dicen, la piedra ya es una divina voluntad y determinación la que ha decidido que todo se acabe. Para nosotros es muy difícil, vuelvo a decir, porque, digamos, nuestro cristianismo nos ha configurado de que los dioses son eternos, de que no mueren, pero para los antiguos no. Como decíamos en la sesión pasada, los dioses también se corrompen. Hace 100 años, más o menos, más de 100 años, se anunció la muerte de Dios, del Dios cristiano y de todos los dioses. En Alemania, un loco anunció la muerte de Dios, anunció la muerte del Dios cristiano. Y digamos que nos hace ver cómo el mundo se preparaba para tomar, digamos, posesión, más bien el hombre, ¿no?, sobre el mundo, dueño y señor de la tierra, la corona de la creación, dice mi maestro. Entonces, esto de la muerte de los dioses es importante porque precisamente sucede con Cuauhtémoc. Si nosotros consideramos un poco qué es lo que sucedió con respecto a sus dioses, comprenderemos también lo que sucede después de la conquista, ¿sí? Esto no para. Imagínense que sus dioses mueren. Esto, como decíamos, lo vamos a ver después. Los Tlamatinime, los sabios mexicas, en 1524, o sea, 3 años después de la conquista, tienen un encuentro con los franciscanos, con 12 franciscanos. Hay un diálogo entre ellos y hay un escrito de ello que se llama Los Coloquios de 1524. O el texto que les mostramos que dice, Portilla decidió ponerle Nuestros dioses han muerto, Coloquios de 1524. En ellos se entienden los sacerdotes cristianos y los sabios mexicas, los Tlamatinime, donde los sabios mexicas dicen, nuestros dioses han muerto, haced con nosotros lo que queréis. Después los sabios mayas, algunos profetas llamados Chilam Balam, hoy en nuestro tiempo, también anunciaron la muerte de los dioses. Y otro texto que por ahí anda que va a ser sorpresa, pero lo vamos a ver después. Vamos a ver los textos y pues qué significa este asunto de la muerte de los dioses para los antiguos. Digamos que estos hombres, los Tlamatinime, dicen, nuestros dioses han muerto, ya, haced con nosotros lo que queréis, le dicen a los frailes franciscanos. Y, digamos, esto que les pasó a los no solo a los mexicas, sino a todos los pueblos de la náhuatl, ¿sí? Digamos que padecen la muerte de sus dioses los abandonan, los dioses también se mueren. Esto
que sucedió también sucedió en Occidente. Solo que si a los mexicas les sucedió en 1500 de esta era, digamos, en el calendario occidental, a los españoles les sucedió, digamos, 1500 años antes. Depende como a veces se diga, ¿no? Por ejemplo, pues así como se anunció la muerte de los dioses aquí, el primero que lo anuncia es el mismo dios Huitzilopochtli. Cuando sale de Aztlán, en el discurso, cuando van a los mexicas, cuando los 60 sacerdotes van a saber qué pasó con las 7 cuevas y qué pasó con la madre de Huitzilopochtli, recuerden que el mismo Huitzilopochtli le dijo a su madre: me regresaré a ti, volveré a ti, a tu regazo, madre, cuando cumpla mi tiempo. Es decir, cuando se suman el crepúsculo, cuando el sol, cuando se apague el esplendor divino del sol, por así decirlo. Después, esas mismas palabras se las dijeron a Tlacaele y a Moctezuma en Huicamina. ¿Recuerdan? Bueno, pues esto que se padeció también sucedió en Occidente, pero solo que no recuerdo cómo se llama el libro, pero el autor es Plutarco. Se me olvida, pero tiene que ver con por aquí había unos textos de Plutarco, pues en los que se refiere cómo los dioses abandonan a los griegos. Pues por aquí andaban, aquí está. Que pues este es uno, este es otro, escribió mucho Plutarco. Los textos que les decimos que escribió más o menos en el año 50, al inicio de nuestra era, Plutarco escribe de cómo se fueron apagando los oráculos. Él mismo va a diferentes oráculos y sabe de que ya se están apagando o de que ya se apagaron los oráculos, ya se vuelven, así como se decía aquí en la sesión pasada que leímos en el texto de Diego Durán, ya al final cuando se dice que los oráculos están ciegos y mudos o algo así, ¿no? Ya no hablan los oráculos, ya no ven el futuro, ya no anuncian el futuro. Y digamos que todos los pueblos del mundo pues vivían así, tenían sus oráculos, sus hechiceros, sus dioses, y guardaban esta relación entre hombres dioses, y precisamente gracias a ello es que los hombres se volvieron sabios, predecían el futuro, estaban inspirados por la divinidad para crear sus leyes. Se hablaba de libertad, en donde el hombre tiene un gran autodominio de sí y una relación muy estrecha con sus dioses.
digamos, eran hombres en el más alto sentido de la palabra. Y bueno, les decíamos que Plutarco nos, posteriormente, como les decíamos, vamos a leer todos estos textos, pero nos narra cómo se anuncia la muerte del dios Pan. El dios Pan. Pan quiere decir todo. No sé si podamos decir la muerte de todo, o la muerte de el dios Pan, digamos, como la divina totalidad, o la muerte de todos los dioses con la muerte del dios Pan. Plutarco narra que iban en un barco y parece que era un egipcio el que dirigía el barco, y tuvo, parece que una voz le habló, no sé si fue un sueño o así, pero el asunto es de que le dice: cuando pases por la isla por una isla, si ves que el barco se está moviendo sin remar, gritas, anuncias la muerte del dios Pan. Y sí, efectivamente, cuando pasan por ahí, el barco se está moviendo solo por sí mismo, y ahí parece como una calma sepulcral. Y este egipcio, no recuerdo qué quiere decir su nombre, pero tiene que ver, grita desde lejos, desde su barco, grita a la isla, hacia la isla: el dios Pan ha muerto. Y pues se narra que hubo una especie así como de griterío en la isla, ¿no? De miedo, ¡bah!, de espanto. ¿Por qué se padecía la muerte de los dioses? Occidente padeció la muerte de sus dioses, pues, antes de la era cristiana, ¿sí? O sea, mueren los dioses y comienza el cristianismo. Esta religión, digamos, es muy extraña en la historia, digamos, de las religiones, por así decirlo, ¿no? Porque decíamos en otro momento, se comienza como a meter mano los hombres, ¿sí? Comienzan a configurar la religión cristiana con base a los pensadores, principalmente Platón y Aristóteles, Plotino y algunos otros que ayudan a configurar la religión cristiana. Y entonces parece que por primera vez vemos una religión como derivada. Por ejemplo, los romanos se inspiran en el panteón griego, ¿no? Zeus es también Júpiter, Venus es también Afrodita, y pues así, Diana es Artemisa, no sé, o sea, todos los dioses, y digamos la sabiduría griega se la apropian los romanos, y ahí comienza a fundarse, digamos, lo que es Europa. Toda Europa es como un país, y ellos, algunos, todavía no existían cuando murieron los dioses en Europa. Solo después de que Roma se extiende y va enseñando la sabiduría griega, el derecho romano, pues se van configurando. Pero Europa, digamos, padeció en su momento la muerte de los dioses. Y
digamos, el Dios cristiano, pues fue como configurado, fue como, digamos, llega el Hijo de Dios y de una mortal llamada María y da su palabra. Después los europeos se lo apropian y se hace religión oficial. Ya todas las religiones ya no. Sí se ve cómo la voluntad del hombre va metiendo mano, la va configurando, y entonces digamos que el Dios se hace ente, se hace cosa, porque pierde todo misterio y se empieza a configurar. Este Dios es eterno, este Dios es bueno, bello y verdadero. Este Dios es puro amor. Este Dios es una Trinidad, Trinitate. Digamos que este Dios se hizo como dice Martin Heidegger, algo así como el ente sumo, como el máximo ente, pero se hace ente al fin, es decir, pierde todo su carácter de misterio, aunque se le diga que tiene misterio, digamos como que se define, se hace único y universal. Esto es un evento, digamos, nuevo y desconocido para los seres humanos en la tierra. Un Dios universal, un Dios único, verdadero. Pues ese Dios único y verdadero que se fue configurando a través de la historia de la nueva era, murió con la llegada de la modernidad. Y sí, se puede decir, por ejemplo, no sé, cuando aquí mueren los dioses, hay ciertos escritos que nos hablan sobre la muerte de los dioses. Uno de ellos es, por ejemplo, no sé, algún dirigente tlaxcalteca que pues ya se había bautizado. Ellos son los primeros que se bautizan, ¿recuerdan? Después, digamos que para los nativos, para los indígenas, para los antiguos, les es muy difícil asumir la muerte de sus dioses y siguen adorándolos, digamos, a escondidas, sin que se den cuenta. Los españoles no pueden romper de tajo. Así les sucedió en la antigüedad, ¿sí? No podían romper de tajo, pero de todos modos ya murió el dios Pan y comienza una nueva era. Todos los dioses griegos, todos los dioses romanos, todos los dioses de los pueblos de Europa mueren y se impone, por así decir, el cristianismo. Digamos que es un evento extraño frente a todos los pueblos del mundo, porque se habla de un Dios universal, digamos un Dios que en su origen era el Dios de los judíos. Para empezar no reconocieron a Jesús, el hijo de Elí, de Yahvé, de Jehová. No fue reconocido en la antigüedad y se le crucificó. Y ya muerto se le adoró por Occidente, pero no por los judíos. Y así se le adopta y se le adora y se le comienza como a configurar cómo se van a entender el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento.
Bueno, el asunto es de que ese Dios muere en la modernidad, con la llegada de la ciencia, que esta ciencia es un derivado de la ciencia de la episteme griega, que son distintas, sí, tienen que ser distintas, pero la ciencia moderna, es un derivado de algo originario y que, digamos que la ciencia toma su propio camino hasta llegar a nuestros días, donde es el hombre el que aprende a manipular técnicamente o de manera técnica el mundo, las cosas, las actitudes, las maneras. Bueno, esto que padecieron los antiguos mexicanos, los occidentales lo padecieron en su momento, y después, ya que los europeos se expanden por todo el mundo, después se experimenta la muerte de Dios, la muerte del Dios cristiano, y se comienza una era en donde es el nihilismo el que marca, es decir, una nada o una voluntad que está fundamentada en una nada, pero como dice Martin Heidegger, una nada nula. Esto en diálogo con el pensador de la muerte de Dios, el filósofo alemán Federico Nietzsche. Bueno, ya les hemos hablado un poco de esto. Vamos a leer unos apuntes que hicimos. Y vamos a empezar por esto. A ver. No fue Cortés el que conquistó a los mexicanos, sino una necesidad más necesaria. ¿Cuál? La necesidad de la falta de necesidad. En los diálogos que les contamos de los Tlamatinime y los sacerdotes mexicas, se dice algo más o menos al respecto. Los cristianos quieren convencer a los de aquí de que sus dioses son demonios o que no existen, ¿sí? Los Tlamatinime les dicen, pues aunque se ofendan ustedes, nosotros no les recogemos esa palabra, nos causa espanto. Y además, pues, ya nos han quitado el poder y eso es más que suficiente. Ya no nos digan estas cosas. Haced lo que ustedes consideren que es necesario. Porque en ellos, para los Tlamatinime se mueve lo necesario, porque para ellos ya no hay esa divina voluntad y determinación que les ordenaba o que estaba por encima de los dioses, digamos, esa voz del oculto ya no se ha retirado del mundo y ellos están completamente huérfanos aquí en la tierra, padeciendo su fin. Entonces, queríamos poner un ejemplo de que se anuncia la muerte de los dioses, la muerte de todo, el fin de todo, y que ya la calamidad se precipita sobre Mexico, Tenochtitlan. Entonces, ante esta precipitación, ¿qué actitud se puede tener? Imagínense que viene así la calamidad. ¡Buah! Entonces, ¿qué hacemos frente a ella? ¿Qué disposición? ¿Cómo nos disponemos frente a algo que no puede ser de otra manera? Algo que va a suceder y algo que vamos a padecer forzosamente. ¿Cómo nos disponemos a ello? Es como si nosotros nos dispusiéramos
perdón, a nuestra propia muerte. Imaginémonos así, que ya la muerte viene por nosotros, que ya esto ya va a acabar. ¿Cómo nos disponemos a ello? ¿Cómo nos disponemos? ¿Cómo te dispones tú? Imagínate, así. Te dispones por lo que está delante de ti. Digamos que cuando se abren las decisiones, pues digamos que los mexicas, por ejemplo, cuando pelearon contra Azcapotzalco y alcanzaron la libertad, luchan, se resuelven, ¿sí? Todos a una toman una decisión, o son destruidos, o son libres. Tienen esas, digamos, opciones. Pero acá con Moctezuma no hay más que una. O se termina o se termina. Y entonces, ¿qué actitud tenemos? ¿Cómo nos disponemos frente a ello? Entonces, por un lado está, imagínense, Moctezuma. Aquí está la calamidad que ya se viene a venir y que no puede ser de otra manera. Y acá está Cuauhtémoc. Entonces, el primero fue Moctezuma, el que dijo, bueno, el que hemos venido siguiendo, el Moctezuma, digamos, como sensato, no el soberbio, sino el sensato, el que decía, bueno, no me queda más que esperarlo, y lloraba. Bueno, no me queda más que dejarme morir. Y bueno, pues frente a esta necesidad que se viene aquí, es como si Moctezuma se hubiese, digamos, como que incorporado a esta necesidad que se precipita ya sobre Mexico Tenochtitlan, y digamos que se vuelve uno con esa necesidad que anuncia que ya todo acaba. Entonces él mismo, con esa necesidad, se hunde en los abismos. ¿Recuerdan que habíamos sostenido más o menos eso? Bueno, con el joven Cuauhtémoc, pues no se puede hacer eso. Él no alcanza a ver, digamos que, lo más terrible, que fue ya el anuncio del fin para Moctezuma. Entonces, lo que sucedió fue que esto también lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ya con los textos así, a la mano. Pues él no se quiere subir a esta precipitación de la calamidad sobre Tenochtitlán y sobre el mundo entero. No, sino que él todavía se resiste. Recuerdan que la piedra le había dicho algo así como que Moctezuma, y dicen que no te resistas a esta divina voluntad y determinación, esto oculto que está por encima de los dioses y de los hombres, esta necesidad que ordena que ya todo acabe. No te resistas, Moctezuma, quédate quedo ante ella, porque ¿quién puede hacer contra ella? Se dice en el texto de la hambruna. Bueno, pues Cuauhtémoc se resiste a ella. Es como si ya se viene precipitando ¿cómo se llama? La necesidad, y Cuauhtémoc quiere evadirla. Piensa que todavía puede luchar. Esto lo vamos a ver en el texto de la hambruna, ¿sí? Porque Cuauhtémoc todavía se resiste. Decíamos, solo es una resistencia, es cuestión de tiempo esto, de que todos los pueblos de por aquí se sujeten.
Sí, se resisten a algo que tiene que ser. Pero al final solamente es eso, una mera resistencia. Y entonces Cuauhtémoc, en lugar de decir, bueno, me dejo morir, no, se resiste, quiere luchar. Está bien. Es como si se dijera algo así como que, tú Moctezuma, vas a luchar, ya todo acabó. Dicen los dioses que tú lo vas a encarar y que, pues ya. Entonces Moctezuma dice, bueno, pues me dejo morir. Y sale con entereza y sale al encuentro de su propia muerte y de la muerte del mundo. La muerte de toda una era. Esto es difícil, ¿no? En cambio, Cuauhtémoc, él cree que todavía puede pelear. Él no pelea contra la divina voluntad y determinación, contra el Dios de el día y de la noche, del cielo, de la tierra, del fuego, del aire. No, para él se trata de una guerra entre hombres. Piensa que ganándola otra vez las cosas iban a tener, digamos, como su ordinariedad. Otra vez se iba a vivir como han vivido. Pero solo fue cuestión de tiempo, porque es como si le dijeran, y tú Cuauhtémoc, mira que ya se viene todo, ya todo va a acabar. Y él dice, no, yo quiero luchar, me voy a resistir a esa ley que ha ordenado que todo se precipite. Pero ¿se puede hacer algo contra ella? Diría Moctezuma Ilhuicamina. Pues no. Pero Cuauhtémoc quiere resistirse. Pero fíjense cómo acaba, ya así como que en saltos. Él no quiere disponerse al fin porque no sabe que va a terminar ya todo, que ya todo está terminado y que los dioses se empiezan a retirar del mundo y que los oráculos se quedan mudos. No padece ese, digamos, dolor del final, el duelo sagrado, por así decir, donde los dioses mueren junto con todos los pueblos de la Náhuac. Entonces, le dicen, Cuauhtémoc, ya acabó todo, ya, párale, como dirían hoy las mamás, por el amor de Dios, Cuauhtémoc, ya esto ya acabó. Y él, no, yo quiero luchar. Bueno, está bien, Cuauhtémoc, anda, lucha. Y después regresa Cuauhtémoc y le dices, ¿qué pasó, Cuauhtémoc? No, pues me rindo, que eso fue lo que sucedió, tarde que temprano. Pues no que ibas a luchar. No, pues ya vi que no se puede contra estos hombres, contra este poder horroroso, contra este poder inconmensurable, ¿cómo se dice? Desmesurado que tienen estos hombres. Ya ves, Cuauhtémoc, te lo estábamos diciendo, pero tú no escuchaste. Esto lo vamos a ver ya en los textos, pero solamente es para que vean que lo que hace Cuauhtémoc solo fue una mera resistencia, porque al final se tuvieron que rendir, y digamos dolorosamente. Y bueno, ya para terminar, los que llegan a ser fracasan en grande, de la manera más dolorosa. Se padece un gran dolor. Moctezuma, cuando sale al encuentro de los españoles
lo hace con entereza, pero padece el dolor del fin. Y lo hace ni más ni menos que con muchas flores, cubetas de flores, todo lleno de flores, coronas de flores, collares de flores, muchas flores. Así Moctezuma decide salir al encuentro de Cortés, salir al encuentro de su muerte, con muchas flores. Y bueno, nos vemos en el siguiente video que vamos a probar en vivo, ¿sí? Pero recuerden, les pedimos paciencia ante ciertos silencios, porque los silencios aquí en los videos son como muy largos y desesperan, de tal manera que si uno se tarda tantito, luego se le cambia y prefiere uno ver otra cosa, escuchar algo, porque eso lastima mucho. Esto de esperar en cámara o ahí en el video desespera mucho a la gente. Entonces este es un ejercicio que les proponemos que hagan ustedes cuando vean que en los videos nos paramos un poco a ver páginas y cosas así. Sí, tienen razón, tenemos que tener los libros ya ahí, o los textos ya. Pero digamos que por parte de ustedes es una cierta calma. Experimentenla, véanse ustedes mismos cuando vean que se vean a sí mismos desesperados, inmediatamente cálmense. Como decía, algo así como que lo más grande se halla en medio de la tempestad. Es una frase de Platón. Lo más grande se encuentra en medio de la tempestad. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de, por así decir, del remolino, se halla una calma. Todo gira en torno vuestro, pero donde ustedes están, está la calma. Y eso es importante, guardar la calma, porque la calma, digamos, es un temple originario del cual brota, como dice, ¿no? El actuar mismo, el silencio brota, no, perdón, el lenguaje brota del silencio. Y pues así, quizás alcancemos a decir algo. Nos vemos al rato y como se dice en la lengua de los mexicanos, en la lengua náhuatl, en la lengua azteca, tlazocamate, que quiere decir gracias. Tlazocamate. Tlazocamate.